First things first, I'ma say all the words inside my head. Ooh, the way that things have been. Oh. Saludos compañeros, en esta oportunidad vamos a estudiar a la caja craneal por su configuración externa, la que estamos viendo, y por su configuración interna, ¿ok? Esta caja craneal se va a dividir en dos partes, en una superior y en una inferior. La superior llamada bóveda craneal y la inferior llamada base del cráneo. Esta división la vamos a tener por medio de un corte que hacemos desde la glabela hasta la protuberancia occipital externa y nos va a quedar de esta manera. La imagen del lado izquierdo es una imagen de la base del cráneo por su vista endocraneal y su vista exocraneal, y del lado derecho tenemos a la bóveda del cráneo por su vista endocraneal y su vista exocraneal. Escucha atento. En este video vamos a estudiar únicamente a la base del cráneo por su vista endocraneal, ¿ok? A esta base del cráneo la vamos a dividir en dos fosas, en una fosa craneal anterior, en una fosa craneal media y en una fosa craneal posterior, así como está dividido en esta imagen, ¿sí? Cada fosa va a tener su límite. ¿Cuál es el límite de la fosa craneal anterior? El límite anterior de esta fosa va a ser el corte convencional que se hace para separar a la bóveda de la base, ¿sí? Y su límite posterior va a ser el borde posterior de las alas menores del efenoides con sus apófisis clinoides anteriores y el surco prequiasmático o canal óptico. En esta imagen, esta línea roja debe estar un poco más hacia posterior. Ahora, la fosa craneal media. El límite anterior de esta fosa media va a ser el mismo límite posterior de la fosa craneal anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fosa media hacia anterior se va a delimitar por el borde posterior del ala menor del efenoides, por sus apófisis clinoides anteriores, por el canal óptico y lo mismo del otro lado, apófisis clinoides anteriores y borde posterior del ala menor del efenoides. Y su límite posterior va a discurrir por el borde superior del peñasco y por la lámina cuadrilátera del efenoides. Asimismo, del otro lado se continúa por el borde superior del peñasco. Ahora, por último, vamos a tener a la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior, su límite anterior va a ser el mismo límite posterior de la fosa media, como se observa aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el límite anterior de la fosa craneal posterior? Va a ser el borde superior del peñasco con la lámina cuadrilátera y asimismo del otro lado borde superior del peñasco. Y en su parte posterior vamos a tener que delimitar el corte convencional que se hace para separar base y bóveda, ¿sí? En su parte posterior. Como podemos observar en esta imagen, el estudio de esta base de cráneo no es nada más y nada menos que la articulación de los huesos que ya estudiamos, como cuáles: el frontal en su parte anterior, el etmoides, el esfenoides por sus alas menores, ¿sí? Luego vamos a tener alas mayores del efenoides, cuerpo del efenoides, y vamos a tener aquí la porción petrosa o peñasco del temporal junto con su escama. Y en su parte posterior vamos a estudiar a la cara interna del hueso occipital, ¿sí? Es el estudio de los huesos que ya vimos. Ahora, estudiando la fosa craneal anterior. Como yo les mencioné, es simplemente el estudio de los huesos articulados. Los huesos que corresponden a la fosa craneal anterior van a ser de principal el frontal. Luego tenemos el etmoides en su parte media y hacia posterior vamos a tener a las alas menores del efenoides junto con una parte anterior del cuerpo del efenoides. Entonces, según el libro de Testic dice que para el estudio de la fosa debemos estudiarlo desde su parte media primero y luego sus partes laterales. Pero más fácil resulta estudiarlo por las estructuras de cada hueso, como cuáles. Estudiando el frontal vamos a tener aquí hacia los lados las eminencias orbitarias del frontal, ¿sí? Que va a presentar, como ya sabemos, impresiones digitales y sus eminencias mamilares, dejadas por los lóbulos frontales del cerebro. Ahora,
Vamos a tener aquí también que el frontal presenta una cresta, denominada cresta del frontal, que sirve para la inserción de la hoz del cerebro. Luego, si seguíamos descendiendo, a este nivel íbamos a encontrar un agujero denominado agujero ciego, ¿sí? Que iba a dar paso a una vena emisaria. Si nos preguntan qué es esta depresión, qué es este canal que se encuentra aquí, este es el canal para el seno longitudinal superior. Eso es el estudio del frontal. Ahora vamos a estudiar lo que corresponde al ecmoides. Estudiando el ecmoides vamos a tener que, como ya sabemos, en su parte superior, aquí en su parte central, íbamos a encontrar a esta apófisis, denominada apófisis Christagall, ¿sí? La cual presentaba un vértice donde se iba a insertar aquí a este nivel la hoz del cerebro. Y su parte, el borde posterior, iba a estar en relación con la cisura interhemisférica del cerebro. Luego vamos a estudiar qué parte del ecmoides hacia los lados la lámina horizontal, ¿sí? Toda está aquí. Como ya sabemos, la lámina horizontal en su parte central, por decirlo así, va a presentar varios agujeritos en forma de criba, ¿sí? En esta lámina horizontal del etmoides sabemos que se aloja aquí el bulbo olfatorio y por estos agujeritos iban a pasar los ramilletes olfatorios del bulbo. Ahora, ¿qué teníamos aquí en esta lámina horizontal? Teníamos que iba a presentar dos agujeros, uno pegado a la apófisis Christagall denominado hendidura etmoidal, la cual iba a dar paso a prolongaciones de la dura madre. Y teníamos otro agujero hacia el exterior denominado agujero etmoidal anterior, lo cual ya sabemos que este agujero etmoidal anterior se conecta con el conducto orbitario interno por medio de un canal. Este canal se denomina simplemente como canal etmoidal, ¿sí? Ya que estamos a este nivel, aquí también encontramos una sutura, llamada sutura frontoetmoidal, ¿sí? Y es muy importante saber que a este nivel, en su parte anterior y en su parte posterior, íbamos a encontrar dos conductos. El anterior, denominado conducto orbitario interno o también llamado conducto etmoidal anterior, el cual iba a dar paso al nervio etmoidal anterior o también llamado nervio nasal interno, junto con la arteria etmoidal anterior, ¿sí? Y en su parte posterior íbamos a encontrar otro conducto denominado conducto orbitario interno posterior o también llamado conducto etmoidal posterior, la cual iba a estar dando paso al nervio etmoidal de Luschka o también llamado nervio etmoidal posterior, junto con la arteria etmoidal posterior. Lo mismo que les mencioné de este lado derecho lo vamos a tener del lado izquierdo. Entonces, teníamos aquí hendidura etmoidal, teníamos agujero etmoidal anterior y la sutura con sus dos conductos. ¿Ok? Ahora estudiando la parte del efenoides encontramos aquí las alas menores del efenoides y a este nivel encontramos otra sutura denominada sutura frontoesfenoidal, ¿sí? De lado y lado, sutura frontoesfenoidal. Ahora, a este nivel encontramos dos apófisis llamadas apófisis clinoideas anteriores. Y aquí encontramos al canal óptico o también llamado surco prequiasmático. En estado fresco, este canal óptico iba a estar dando paso al quiasma óptico, que no es nada más que el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Este canal óptico hacia el lateral iba a terminar en dos conductos, llamados conductos ópticos, los cuales iban a estar dando paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica de cada lado, nervio óptico y arteria oftálmica. Así terminamos el estudio de la zona craneal anterior, haciendo hincapié de que simplemente es el estudio de el frontal con las estructuras descritas, el ecmoides y el esfenoides. Aquí en esta imagen se aprecian mejor las estructuras que yo les mencioné, recordando que no todos los cráneos que vamos a estudiar en la carrera se van a presentar de la misma forma. Unos se van a observar mejor, otros se van a observar un poco más deteriorados. Por ejemplo, hendidura etmoidal anterior, agujero ciego, ¿sí?
la apófisis crista-galli y la lámina cribosa. Ahora vamos a estudiar a la zona craneal media. Ya mencionamos los límites al inicio del video. Entonces, en esta fosa craneal media vamos a estudiar a las alas mayores del efenoides con todos sus agujeros, y por parte del temporal íbamos a estudiar a su porción escamosa y al peñasco. La parte del peñasco que vamos a estudiar aquí va a ser la cara anterosuperior, tengan muy en claro eso. La parte que estudiamos en la zona craneal media va a ser la cara anterosuperior del peñasco. De lado y lado tenemos cara anterosuperior del peñasco y alas mayores del efenoides con sus agujeros. Ahora vamos a estudiar a la parte media de esta fosa craneal media, que corresponde al cuerpo del efenoides. Aquí les voy a hacer zoom para que se aprecie de mejor manera, como lo tenemos aquí en esta imagen. Y todo esto va a ser el límite que nos separa de la fosa craneal anterior de la media. Entonces, aquí vamos a estudiar a la silla turca. Esta silla turca que iba a alojar. Aquí vamos a encontrar a la gran glándula maestra denominada glándula pituitaria, ¿sí? Hacia los lados íbamos a encontrar a un canal denominado canal para el seno cavernoso de ambos lados. Recordando que el seno cavernoso es una gran estructura venosa que por su parte media iba a estar pasando la arteria carótida interna con estructuras nerviosas que iban a ser el nervio abducens, y vamos a también tener el paso del nervio oculomotor, también iba a pasar por aquí el nervio patético o troclear, y por último íbamos a encontrar a la primera rama del trigémino que iba a ser el nervio oftálmico, ¿sí? De cada lado tenemos carótida interna, nervio abducens, oculomotor, patético troclear y al nervio oftálmico, ¿ok? Ahora, a este nivel íbamos a encontrar las apófisis clinoideas posteriores. Ya estudiamos la parte central, ahora vamos a estudiar la parte lateral, que va a corresponder a una zona llamada fosa esfenotemporal, porque va a ser la articulación del ala mayor del efenoides con el temporal. Sí, vamos a hacer zoom aquí para apreciar mejor esta zona. Entonces asimismo vamos a estudiar primero a las alas mayores del efenoides, ¿sí? Y vamos a encontrar de principal a la hendidura esfenoidal, que aquí está señalada como fisura orbitaria superior, ya que esta hendidura esfenoidal va a comunicar a la parte interna del cráneo con la órbita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido de la hendidura esfenoidal? Por aquí vamos a tener aquí discurriendo el nervio oculomotor, vamos a encontrar el nervio abducens, al nervio patético troclear, y vamos a encontrar a las ramas del nervio oftálmico, que iban a ser el nervio nasal, el lagrimal y el frontal. Y por aquí también vamos a encontrar discurriendo a la vena oftálmica. Entonces vamos a repetirlo. Las estructuras nerviosas que van a pasar por esta hendidura va a ser primero el nervio oculomotor, luego el nervio abducens, luego vamos a tener al patético troclear y vamos a tener a las ramas del nervio oftálmico, que van a ser tres. Vamos a tener al lacrimal, al frontal y al nasal. Y va a también pasar por aquí una estructura venosa que va a ser la vena oftálmica. Y también vamos a encontrar pasando a la raíz simpática del ganglio oftálmico. Luego seguimos hacia posterior y vamos a encontrar a este gran agujero denominado agujero redondo mayor o simplemente agujero redondo, que iba a estar dando paso a la segunda rama del nervio trigémino, que iba a ser el nervio maxilar superior, ¿ok? Por aquí se encuentra pasando el nervio maxilar superior. Luego vamos a encontrar al agujero oval. El agujero oval va a dar paso a la tercera rama del nervio trigémino, que va a ser el nervio maxilar inferior. Por aquí también vamos a encontrar pasando a la arteria meningia menor, junto con la vena del agujero oval. Es muy importante saber el contenido de cada uno de nuestros agujeros. Por último vamos a tener al agujero espinoso o también llamado agujero redondo menor. Por aquí va a pasar la arteria meningia media. Es muy importante saber el contenido de cada uno de estos agujeros, porque estos siempre nos toman en práctica o también en cualquier lección escrita.
Lo mismo que encontramos en esta zona derecha lo vamos a encontrar de esta zona izquierda. Ya describimos el contenido de la hendidura esfenoidal. Este va a ser el agujero redondo mayor, ¿sí? Este va a ser el agujero oval y este el agujero redondo menor o también llamado agujero espinoso. Les repito aquí qué va a pasar por cada uno de estos agujeros, del redondo mayor hacia abajo. Y vamos a tener que aquí se encontraba pasando, luego encontramos al oval que iba a dar paso a la tercera rama del trigémino o también llamado nervio maxilar inferior, junto con la arteria meningea menor. Y por último el agujero espinoso dando paso a la arteria meningea media. No se vayan a confundir. Por el agujero oval, la arteria meningea menor y por el agujero espinoso la arteria meningea media. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar la parte del peñasco, que iba a ser todo esto de aquí, la cara antero superior del peñasco, junto con su escama. A este nivel nosotros íbamos a encontrar una sutura denominada sutura esfenotemporal. Y como ya sabemos, en la escama del temporal íbamos a encontrar un surco dejado por la arteria meningea media. Ahora vamos a estudiar a la cara antero superior del peñasco. En su parte más interna, a este nivel íbamos a encontrar a una fosita denominada fosita gasseriana, donde se iba a alojar el ganglio trigeminal o llamado ganglio de Gasser, que no es nada más y nada menos el engrosamiento del nervio trigémino, y a partir de este ganglio de Gasser iban a salir sus tres ramas. La primera, llamada nervio oftálmico, la segunda nervio maxilar superior y la tercera nervio maxilar inferior. Luego encontramos aquí a los hiatos de Falopio y a los hiatos accesorios, los cuales iban a estar dando paso a los nervios petrosos superficial y profundo, mayor y menor, ¿sí? A este nivel encontramos a la eminencia arcuata, que va a ser dejada por el conducto semicircular superior, ubicado en su parte interna, obviamente. A este nivel encontramos al tegmen tympani o techo del tímpano. Y por último, aquí íbamos a encontrar este gran orificio, que va a ser el orificio de salida para el canal carotidio. Sí, por aquí va a estar ingresando al cráneo la arteria carótida interna y luego iba a seguir su recorrido por el canal cavernoso. Lo mismo que les mencioné de este lado, lo vamos a tener del lado opuesto. Aquí podemos observar a la fosita gasseriana, ¿sí? A este nivel vienen a encontrarse los hiatos de Falopio y los hiatos accesorios. Y por último, en esta fosa craneal media nosotros vamos a encontrar a un agujero que solo se forma en un cráneo articulado, que va a ser este que los estoy encerrando. Se llama agujero rasgado anterior, el cual se va a formar por medio del vértice del peñasco con las alas mayores del efenoides. Este agujero rasgado anterior suele estar comúnmente obstruido, ocluido por una membrana. Y si no está obstruido, por aquí podemos encontrar pasando al nervio vidiano o también llamado nervio del conducto pterigoideo. Ahora vamos a estudiar a la fosa craneal posterior, la cual va a estar delimitada hacia anterior por el borde superior del peñasco, la lámina cuadrilátera del efenoides y otra vez por el borde superior del peñasco. Hacia posterior va a estar delimitada por el corte convencional que se hace para separar base de bóveda. Ahora, esta fosa va a estar constituida por la cara interna del occipital y por la cara póstero superior del peñasco, que es toda esta zona que les estoy marcando, de lado y lado. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta fosa? De principal vamos a encontrar por parte del occipital a este canal, el canal basilar, el cual va a estar alojando a una estructura arterial denominada tronco vértebro basilar o tronco basilar. Aquí también vamos a encontrar que va a descansar el bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Luego vamos a encontrar aquí a este gran agujero denominado agujero occipital o agujero magno. También vamos a encontrar a dos nervios espinales y a las ramas ascendentes del hipogloso. Acá al lado de este agujero íbamos a encontrar a los agujeros condilios anteriores. Estos de aquí, agujeros condilios anteriores o también llamados conducto del hipogloso, ya que por aquí se va a estar encontrando
el paso para el nervio hipogloso. Y a este nivel los agujeros condilios posteriores, los cuales comúnmente se encuentran obstruidos. Luego vamos a encontrar a la protuberancia occipital interna y a las fosas cerebelosas y a este gran canal que parte de la protuberancia occipital interna, que va a ser el canal para el seno transverso a ambos lados. Como ya sabemos, en la protuberancia occipital interna vamos a encontrar en estado fresco a la prensa aerófilo y en las fosas cerebelosas vamos a encontrar que va a estar en relación directa con el cerebelo. Aquí en la fosa craneal posterior no vamos a encontrar a las fosas cerebrales, ya que estas fosas cerebrales van a ser parte de la bóveda craneal. Las estructuras que vamos a estudiar de esta cara posterior-superior de peñasco son las mismas que estudiamos en un temporal desarticulado. Este gran agujero va a ser el meato acústico interno o conducto auditivo interno. Como ya sabemos, aquí se va a encontrar dividido en 4 fosas, en 2 superiores y 2 inferiores, las cuales iban a dar paso al nervio facial, al intermediario de Weisberg y al nervio vestíbulo coclear, con una arteria laberíntica. Ahora, la división es la siguiente. En la fosa anterosuperior íbamos a encontrar el paso del nervio facial con el intermediario de Weisberg y a la arteria laberíntica, también llamada arteria auditiva interna. Y en el resto de fosas íbamos a encontrar el paso del nervio vestíbulo coclear. A este nivel íbamos a encontrar una fosita llamada fosita subcuarta, que no es nada más que un vestigio embrionario. A este nivel vamos a encontrar a la fosita unguial, la cual nos va a servir como punto de indicador para encontrar el acueducto del vestíbulo, donde vamos a encontrar alojado al saco endolinfático. Esto es una zona muy importante. Luego vamos a encontrar en su parte superior al canal para el seno petroso superior, y a este nivel encontramos el canal para el seno petroso inferior, y aquí está el canal para el seno sigmoideo, el cual se continúa como vena yugular interna. Aquí en esta zona, aquí en esta fosa craneal posterior vamos a encontrar también un agujero muy importante que solo se lo estudia en un cráneo articulado, que va a ser el agujero rasgado posterior, el cual se va a formar por el borde del peñasco y una superficie yugular que presenta el occipital. Así vamos a tener formado nuestro agujero rasgado posterior, el cual se dice que se divide en 2 partes. En una parte posterior, donde va a estar pasando la vena yugular interna, y también se lo llama comúnmente agujero yugular. Luego también vamos a tener el paso de estructuras nerviosas, como cuáles: el nervio glosofaringeo, el nervio neumogástrico o vago y el nervio accesorio. Recuerden, en la fosa media, agujero rasgado anterior, y en la fosa posterior, el agujero rasgado posterior. Y así concluimos el estudio de la base del cráneo por su vista endocraneal. En un próximo video vamos a estar subiendo la vista exocraneal.